La esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria y degenerativa del sistema nervioso central que afecta a la sustancia blanca del cerebro y la médula espinal. La edad de inicio de los síntomas es habitualmente entre los 20 y los 40 años, siendo la afección más frecuente en el sexo femenino en una proporción de 2 mujeres por cada hombre. La prevalencia de la enfermedad aumenta de forma característica a medida que nos alejamos del Ecuador, siendo los países con mayor número de enfermos aquellos del norte de Europa, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. La esclerosis múltiple afecta de forma más frecuente a los individuos de raza blanca. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo se dispone en el interior de la cavidad craneal y se divide a su vez en estructuras tales como el cerebro, el tronco cerebral y el cerebelo. El cerebro es el órgano rector del sistema nervioso. Recibe y transmite información constantemente. En él se procesa toda la información que a través del sistema nervioso periférico le llega de las distintas partes del organismo. La médula espinal transcurre a lo largo de la columna vertebral y tiene la función de transmitir los impulsos desde el cerebro al resto del organismo y viceversa. En el sistema nervioso central encontramos la sustancia gris en el cerebro, formada por grupos de neuronas, y la sustancia blanca, en cerebro y médula espinal, compuesta por axones. Los axones son prolongaciones de las neuronas que pueden alcanzar gran longitud y cuya función es la transmisión de los impulsos eléctricos hacia otras neuronas del sistema nervioso central u órganos. El axón requiere de un aislante que facilite una conducción más rápida del impulso, que evite interferencias con otros impulsos y que le sirva de protección. La sustancia que rodea a los axones se denomina mielina, un compuesto graso que se dispone en forma de vainas a lo largo de todo el axón, favoreciendo la correcta conducción del impulso eléctrico entre las distintas neuronas del sistema nervioso. El diagnóstico de la enfermedad es realizado por el neurólogo mediante la historia clínica, la exploración neurológica y con las técnicas de imagen que apoyan el diagnóstico, como la resonancia magnética. También puede ser útil el estudio del líquido cefalorraquídeo y los potenciales evocados. No existe una prueba única que nos permita diagnosticar una esclerosis múltiple, y es la conjunción de todas ellas la que conduce al diagnóstico. Los síntomas de la esclerosis múltiple varían en función de la parte del sistema nervioso central afectada. Los síntomas más frecuentes pueden ser debilidad muscular o falta de fuerza, trastornos de la sensibilidad, poca coordinación de los movimientos, alteraciones visuales, trastornos del equilibrio, deambulación inestable, ataxia, fatiga, temblor, trastornos del habla, trastornos intestinales o urinarios y trastornos de la función sexual. Los síntomas pueden aparecer de 4 formas diferentes. Forma remitente recurrente. Aparece un brote que puede remitir sin secuelas aparentes. Remitente progresiva. Se caracteriza por una progresión desde el inicio, con brotes superpuestos con recuperación completa o parcial y con progresión entre los brotes. Primariamente progresiva. Los síntomas aparecen y se va agravando el cuadro poco a poco con el paso del tiempo. En esta forma no suele haber remisiones claras, pero es posible que haya periodos de alivio. Forma secundariamente progresiva. Se inicia como remitente recurrente, pero finalmente se hace progresiva. Un tanto por ciento de los afectados experimenta la enfermedad de forma benigna, de modo que la enfermedad apenas interfiere en el desarrollo de la vida laboral, social o familiar del paciente. La esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune del sistema nervioso central. Aunque se desconoce la causa exacta de la esclerosis múltiple, la mayoría de los neurólogos creen que el daño a la mielina se debe a una respuesta anormal del sistema inmunológico del organismo. Normalmente el sistema inmunológico defiende el organismo de intrusos como los virus y las bacterias. En las enfermedades autoinmunes, el organismo ataca su propio tejido. La esclerosis múltiple es probablemente una enfermedad autoinmune en la que el principal objetivo del ataque es la mielina. Los neurólogos aún no saben qué impulsa al sistema inmunológico a atacar la mielina. Se piensa que podría desarrollarse como consecuencia de la interacción de factores ambientales como los virus sobre personas con una cierta predisposición genética.
Todo ello conlleva un ataque de tipo inflamatorio sobre las vainas de mielina, que son parcialmente destruidas en un proceso que se conoce como desmielinización. Una vez ha cesado el ataque autoinmune, las vainas de mielina pueden regenerarse, habitualmente de forma parcial, disponiéndose nuevas capas de mielina de forma concéntrica, como si de las capas de una cebolla se tratara. La afectación de la mielina en el sistema nervioso provoca una alteración en la transmisión de los impulsos eléctricos, con una disminución en la velocidad de conducción de estos impulsos entre las neuronas del sistema nervioso. No es una enfermedad hereditaria ni contagiosa. A pesar de ello, sí hay una mayor incidencia en las familias ya afectadas. El tratamiento contra la esclerosis múltiple se enfoca desde varios puntos de vista. Hay tratamientos para los brotes agudos que se administran generalmente de forma ambulatoria en los hospitales de día sin necesidad de ingreso del paciente. Para los síntomas y tratamientos contra la progresión de la enfermedad se utilizan los inmunomoduladores. La ciencia avanza cada día más deprisa y actualmente disponemos de tratamientos mucho más efectivos que hace apenas unos años, y cada vez se conoce mejor cuándo administrarlos de manera aislada, conjunta o consecutiva para incrementar su eficacia. Hoy en día, la esclerosis múltiple es una enfermedad con esperanza.